Este es el primer vídeo de una serie de vídeos que tengo intención de grabar, pues de física, esto es esta F, de física de segundo de bachillerato. Bien, y en este primer vídeo pues vamos a empezar por el tema 1 y va sobre el campo gravitatorio. Bien, la primera pregunta que vamos a tratar, voy a intentar que cada vídeo sea una preguntita. También iré poniendo algunos vídeos de ejemplos, de ejercicios. Bien, en esta primera pregunta, pues voy a hablar sobre los campos. ¿Qué es un campo? Estoy viendo que en muchos libros de texto de segundo de bachillerato, pues como el concepto de campo se cuenta así un poquito de pasada y quizás es conveniente verlo un poquito más detenidamente. Bien, pues empezamos entonces. Primera preguntita. Campos. ¿Qué se entiende por un campo en física? Este es el primer puntito dentro del apartado 1. Bien, en física se dice que hay un campo en una región del espacio cuando en cada punto existe algo que se puede medir. Algo que se puede medir lo llamamos una magnitud. Luego, en física decimos que existe un campo en una región del espacio cuando en cada punto, el que queramos, existe una magnitud que se podría medir. ¿De acuerdo? Eso es la idea que tenemos que tener de campo. Entonces, aquí yo podría medir un valor, pues, no sé, estoy pensando, imaginaros que esto es una habitación y que yo hablo del campo de temperatura. Pues yo aquí podría poner en este puntito un termómetro y medir qué temperatura hay aquí. O lo podría poner aquí y medir qué temperatura hay aquí. Hombre, lo mismo es la misma, o cambia porque aquí tenga yo un radiador y la temperatura vaya cambiando de un punto a otro, se vaya enfriando conforme me alejo del radiador. Bueno, pues entonces en cada punto hay algo que se puede medir. Entonces diríamos que aquí hay un campo de temperatura. En general, los campos cambiarán su valor de punto a punto, es decir, el campo cambiará dependiendo de las coordenadas x y z. Imaginaros que yo pongo aquí mi sistema de referencia, yo arbitrario, el que yo quiera. Este sería el eje X, el eje Y y el eje Z, y entonces yo a cada punto le puedo asignar unas coordenadas. Pues bien, cuando yo cambio de coordenadas, pues el valor del campo, pues en general cambiará. Y también, cuidado que esto a veces se olvida, he cogido el mismo color, sí. Y también depende, un momentito, que coja el verde y ahora el lápiz. Aquí. Y también depende del tiempo. Por ejemplo, la temperatura en este puntito no tiene por qué mantenerse constante. Puede ir cambiando conforme transcurre el tiempo. ¿De acuerdo? Luego los campos dependen de la posición, el valor del campo, y depende de la temperatura. Esto sería un ejemplo de campo. A este campo, este ejemplo que he puesto yo de campo, sería un campo escalar. ¿Por qué este campo sería escalar? Pues porque la magnitud que se puede medir en cada punto es un escalar. Un escalar es un número, por supuesto con su unidad. Si esto fuese temperatura, pues podríamos utilizar la unidad que quisiéramos, en grados centígrados, o en Kelvin, o en grados Fahrenheit, la que sea. Entonces, en cada punto, pues en uno habrá 10 grados centígrados, en el otro habrá 11 grados centígrados, en el otro habrá también 10 grados centígrados, da igual. Y podrá ir cambiando con el tiempo, pero fijaros que esto es un escalar, por eso este campo se dice escalar. Existe otro tipo de campo. Imaginaros que yo estoy viendo un río desde aquí arriba, y entonces el agua fluye, vamos a suponer que va para allá el agua.
yo podría fijarme dentro del caudal del río, en este puntito, y ver qué velocidad tiene el agua cuando pasa por este punto. Si yo me fijara en las moleculitas de agua que están justamente ahí, ¿qué velocidad tiene? Pues a lo mejor este tiene este vector velocidad. Este punto de aquí, pues tendría este vector velocidad, es decir, las moléculas de agua, las particulitas de agua que pasan por aquí, en ese mismo instante tienen esa velocidad. Por ejemplo, aquí, pues tiene esta velocidad. Luego fijaros que en cada punto del caudal del río, que también es una región del espacio, existe una magnitud que en principio sería medible. Y en este caso, esta magnitud es un vector. Por eso, esto sería un ejemplo de un campo vectorial. Me comió la T. Vectorial. Es decir, cuando yo mida cuál es esa magnitud que existe en cada puntito, a mí no me sirve decir un número, porque la velocidad es un vector. Y entonces tendré que expresarlo como un vector. ¿Cómo se expresan los vectores? Pues bueno, pues también yo podría poner un sistema de coordenadas y decir, pues las coordenadas x, y z de este vector. O podría dar el módulo y el ángulo que forme. Pues cómo se expresan los vectores. Pero no sería únicamente un numerito con su unidad, sino aquí hay que decir un vector, definir un vector. Normalmente con sus tres coordenadas, x y z, los valores en cada una de sus coordenadas, y por supuesto la unidad en la que se mide la velocidad, metros por segundo, kilómetros por hora, en fin. Bien, pues estos son los dos tipos de campos de los que se habla en física: un campo escalar, un campo vectorial. Bien, otra cosa que tengo que decir, a ver, que no quiero yo. Bueno, antes de pasar a otra cosita, ejemplo de campos escalares. Pues bien, podría ser la temperatura, que ya lo he dicho en este ejemplo. Podría ser, aunque a veces no se ajusta perfectamente, podría ser la altura. Imaginaros que yo estoy viendo el relieve de un terreno en la Tierra, y cada punto del a ver, lo voy a dibujar aquí. Un terreno, y este terreno pues tiene montañas, a lo mejor tiene depresiones. Bueno, pues en principio se puede trabajar como si aquí hubiera un campo de altura, donde iríamos dando a cada puntito la altura que tiene, pues sobre un nivel, este por ejemplo le sale para abajo, sobre un nivel que nosotros tomamos de referencia. Por ejemplo, de aquí decimos, aquí va a estar la altura 0, y ahora vamos a medir la altura de cada punto, positiva pues entonces hacia arriba, negativa hacia abajo, y en fin, a cada punto de este plano se le podría asignar un valor, que es la altura. Otro ejemplo de campo escalar serían las presiones. Pues también sobre la superficie de la Tierra puede haber la presión que podríamos medir con un barómetro. ¿Qué presión hay aquí? Aquí hay una casita, aquí hay una pequeña montañita. Vale, pues sobre lo que es la superficie yo podría estar midiendo la presión y podría ir cambiando. Bueno, estoy poniendo ejemplos para que se entienda. Quizá este son algo forzado, ¿no?, de ejemplo de campo, porque no está definido en el espacio, sino en un plano. Pero bueno, se puede hablar de campo definido en ese espacio en particular, que es un plano. Y por supuesto hay más campos, y ya veremos más adelante los campos que vamos a estudiar propios de esta unidad. Ejemplo de campos vectoriales. Pues el ejemplo más importante es el campo de fuerzas. Si aquí hemos visto un ejemplo cuando la magnitud que medimos es una velocidad, pero también puede ser una fuerza. Pues no sé, imaginaros que yo tengo aquí un imán,
y yo pongo aquí un trocito de hierro y este lo atrae para acá, con una fuerza que yo podría medir. Y si lo pongo aquí, atrae para acá. Y si lo pongo aquí, lo atrae para acá. El caso es que a cada punto del espacio yo podría medir, poniendo ahí un trocito, siempre el mismo trocito de hierro, una particulita, siempre el mismo, podría medir qué fuerza siente. Entonces, esto es un ejemplo de campo vectorial, porque la magnitud es una fuerza y eso es un vector. Bien, paso al siguiente puntito. Cambio de color. Este color mola, no tanto. Este. Rápidamente. ¿A qué llamamos? Es que no sé qué título ponerle. Bueno, voy a ponerle... no, ya sé lo que voy a hacer. Continúo con el apartado anterior. Sí, porque lo que quiero decir es sobre lo mismo. A ver, cojo el gotero. ¿Dónde está? Aquí elijo el mismo color porque voy a seguir en el mismo apartado. Bien, ¿qué es un campo? ¿Qué es un campo uniforme? Se dice que un campo es uniforme si el valor en cada punto es siempre el mismo. Es decir, no depende de las coordenadas. No depende. Entonces, es como podríamos decir, es un campo constante. En cualquier punto donde yo mira, obtengo lo mismo. Ojo, este concepto es válido para campos escalares. Yo aquí en cada puntito me diría, por ejemplo, si fuese temperatura, la misma temperatura, luego diría que tengo un campo uniforme de temperatura, o vale también para los campos vectoriales. Aquí yo me diría el vector, el que sea, un campo, no sé lo que es, lo llamo A, pero si miro aquí, obtengo el mismo vector. Si no me sale el mismo, yo tenía intención de dibujar el mismo. Y que sea el mismo vector significa que tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Luego esto sería un campo vectorial que es uniforme. Bien, esto sí lo tratan los libros. Luego se le olvida decir que es un campo estacionario. Un campo se dice que es estacionario si permanece en el tiempo. Es decir, si en cada punto tiene siempre el mismo valor. No depende del tiempo. Ojo, puede cambiar de un punto a otro. Y de hecho cambiará. Pero si yo me fijo en un punto, aquí no cambia. Si me fijo en este punto, aquí no cambia. Eso es un campo estacionario. Cuidado que la mayoría de los ejercicios que yo veo que ponen de este nivel siempre hablan de hay un campo y te dicen uniforme para hacerlo facilito, pero nunca te dice que son estacionarios y en el problema se está suponiendo que es estacionario. Luego lo omiten, pero deberían decirlo. Un campo uniforme y estacionario. Pues ya sabes que es un campo que en cada punto tiene el mismo valor y que no cambia con el tiempo. Y por supuesto que esto vale para campos escalares o para campos vectoriales. Aquí tendría ese valor el campo, aquí tendría otro, el que sea, pero si yo me fijo conforme transcurre el tiempo, esos vectores no cambian. Eso es un campo estacionario. Bien, y ahora ya sí paso dentro de la pregunta 1, porque en este vídeo solamente voy a hablar de esta pregunta, pero otro puntito. Y para eso sí cambio de color. Bien, vamos a ver este. Venga, por este color. Y vamos a hablar de la representación gráfica de los campos. Representación gráfica de los campos. Es decir, cuando tenemos un campo en una región del espacio, pues se utilizan unos gráficos para tener una visualización de cómo es ese campo. Entonces, claro, depende de si el campo es escalar o si es vectorial.
Si el campo es escalar, para visualizarlo se utilizan las superficies equiescalares. Pero cuidado, que tiene varios nombres. También se puede llamar superficies isoescalares o superficies de nivel. Bien, ¿qué es una superficie equiescalar? Pues es una superficie imaginaria, por supuesto, que une a todos los puntos que tienen el mismo valor de la magnitud del campo escalar. Estoy pensando a ver cómo lo hago. A ver, con un campo, a ver cómo lo hago. Por ejemplo, bueno, antes hemos hablado de los campos de altura. Imaginaros que yo estoy viendo un mapa, estos mapas vistos desde arriba, y yo veo, lo habréis visto en los mapas topográficos, pues unas curvitas así. Pues bien, para este caso concreto, esto sería la superficie equiescalares del campo de altura. Es decir, estos puntos están uniendo, imaginaros. Bueno, una cosa que no he dicho, esta superficie siempre hay que dibujarla a intervalos iguales. Es decir, imaginaros que esto es una altura 0. Pues este punto, por ejemplo, imaginaros que es una altura 10. Está uniendo todos los puntos del terreno que tienen altura 10. Y este tiene altura 20. Está uniendo todos los puntos del terreno que tienen altura 20. Y este tiene altura 30. Está uniendo pues lo mismo. Fijaros que me he decidido para visualizar cómo es el campo de altura, pues por una superficie X escalares a intervalos de 10 en 10, en metros, por ejemplo. Siempre hay que dibujarlo con los mismos intervalos para tener el mismo criterio de cómo cambia. Fijaros que si yo veo este mapa, hombre, pues yo ya me doy cuenta que si yo estuviera aquí, si yo estuviera aquí y quisiera ir a lo alto, pues si tiro por aquí hay mucho más pendiente. Esto será un barranco. Aquí hay mucho más pendiente porque fijaros que en poco espacio horizontal que recorra, voy subiendo 10, 20. Si yo quiero hacerlo de la manera más suave posible, pues seguramente será esto, por donde estén más separadas las superficies de nivel, porque tengo que recorrer mucho espacio para subir 10 metros. Eso significa que está poco inclinado. Luego fijaros las superficies de nivel de los mapas topográficos, pues nos dan una idea de cómo está la distribución de esa magnitud escalar en el espacio. También están los mapas, en los mapas meteorológicos, a ver que quiero coger otra vez el mismo color, en los mapas meteorológicos, pues lo mismo, a ver, ahora lo tengo, un momentito. Pues lo mismo, fijaros que aquí hay un anticiclón, te ponen así, anticiclón significa altas presiones por encima de lo normal. Claro, pues si yo veo una cosa así, en un mapa del tiempo, pues aquí me irán poniendo una leyenda donde me dice la presión que hay aquí, y nos fijaremos que va en intervalos iguales de presión. Creo que lo hacen cada 4 milibares o así, de 4 en 4, pero bueno, igual. Bueno, pues yo sé que aquí, en esta zona hay inestabilidad, porque está cambiando en poco espacio horizontal, cambia la presión mucho. Aquí se originan grandes fuerzas. Estos cambios bruscos de presión lo que hace es empujar el aire y producir grandes vientos. Sin embargo, en esta zona de por aquí, pues la presión cambia suavemente. Luego aquí pues hay mejor tiempo que aquí, porque los cambios de presión son más suaves. A ver, he hecho un vistazo al guión, que no se me olvide nada que contar.
Sí. Bueno, cosas que he dicho. Estoy hablando de superficies equiescalares, pero por supuesto cuando se dibujan, no se dibujan superficies, se dibujan líneas. Aquí vemos líneas. Incluso si fuese temperatura, imaginaros en una habitación, y yo uno con una superficie, toda esta superficie del espacio tienen la misma temperatura. Y luego hay otras superficies. Bueno, pues esto cuando se dibuja en un plano, no podemos dibujar superficie, esto no se entiende bien. Y lo que se dibujan son líneas, pues las líneas equiescalares. ¿De acuerdo? Estoy pensando que, claro, en el caso de altura, y aquí que no lo he puesto, presiones, es que como es un espacio especial, estamos hablando solamente que el campo está definido en la superficie, pues entonces las superficies son líneas. Pero incluso, ya veremos más adelante, cuando hablemos de campos escalares que están distribuidos en el espacio, cuando yo tenga que dibujarlo en el plano, no puedo dibujar superficie, tengo que dibujar líneas, que es la intersección del plano donde yo dibujo con la superficie que quiero dibujar. Bien, es una cosita que tengo apuntada, que tengo que decir. Otra cosa, dos líneas X o superficies, me da igual, equiescalares, nunca se pueden cortar. Porque si se cortaran, aquí viene de una, imaginaos que otra se corta aquí, eso significaría que hay puntos, aquí y aquí, que tienen dos valores distintos del campo. Si esto fuese en altura, y esta es la altura de 10 metros y esta es la de 20 metros, pues me estaría diciendo que es que este punto tiene dos alturas, 20 y 10, cosa que es imposible. Luego las superficies escalares nunca se cortan. Y bien, y lo último que me queda decir de esta representación de campos escalares es que cuando el campo es temperatura, se suele hablar de superficies isotermas o curvas isotermas. Tienen nombre particular. En vez de equiescalares, se habla de isotermas. Cuando el campo son presiones, se suele hablar de isobaras. Luego aquí quedé dibujado de presiones, estas líneas se llaman isobaras. Cuando hablemos de electricidad, del campo eléctrico, pues veremos que existe un campo que es el potencial eléctrico, y aquí se llaman superficies equipotenciales. Bueno, y no lo tengo aquí puesto, pero aquí para el caso de altura se suelen llamar curvas de nivel. Si el campo son alturas, hablamos de curvas de nivel. ¿Ok? Bueno, esto con respecto a los campos escalares. ¿Y los campos vectoriales? ¿Cómo se representan? Si el campo es vectorial, lo que se utilizan son, como lo he puesto aquí para seguir la misma historia, lo que se utiliza son las líneas de campo, también se suele llamar líneas de fuerza, pero más bien para cuando el campo vectorial sea un campo de fuerza. Pero bueno, se llaman líneas de fuerza también, o líneas de campo. ¿Y cómo se dibujan? Pues son unas líneas que en todo punto por el que pasan son tangentes al campo. Es decir, en este punto el campo tiene que ser tangente. El que sea, lo llamo A. Vale. El campo, un campo genérico A, que serán velocidades, que serán fuerza, lo que sea. Aquí el campo es tangencial.
Por supuesto que no se dibujan todas las líneas, todos los puntos, porque entonces no se vería nada. Lo mismo pasaría aquí. Si quisiéramos dibujar una línea para cada altura, para 10 metros, para 10,1, para 10,2, entonces aquí no se ve nada. Pues aquí lo mismo, se dejan intervalos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, cuanto más denso aparezcan dibujadas las líneas, menor es el campo, el módulo del campo. El módulo del campo se suele llamar la intensidad del campo, o módulo del campo. Fijaros, aquí están dibujadas más densamente, ¿verdad? Eso significa que aquí, en este punto, el campo es más grande que... bueno, he puesto velocidad y no sé por qué. Aquí el campo es más grande que aquí, porque están más densas, están más concentradas. Aquí, en este punto, el campo es tangente y es más grande que aquí. Esto se puede entender con el símil. Imaginaros que esto fuera un río y el campo fuese en velocidades. Si el río es ancho, por aquí el agua viene más lentica. Si ahora de pronto se hace más estrecho, se encanuta aquí, y el agua tiene que pasar más rápido, porque imaginaros que por aquí pasa, no sé, 2 litros cada segundo. Cada segundo. Para que el agua no se estanque, aquí tiene que pasar 2 litros cada segundo. Pero como es más estrechito, pues por aquí tiene que pasar más rápido. Es lo mismo que si fuese gente andando por un pasillo. Si el pasillo es ancho, pues puede ir más lento, pero si delante el pasillo se estrecha, los que van delante tienen que pasar más rápido para que esto no se atranque. Luego, por eso podríamos entender, y cuando veamos el flujo quizás lo veremos mejor, que cuando la densidad de línea es mayor, pues significa que el campo, la intensidad del campo, es decir, su módulo es mayor. Bien, y estoy casi terminando. A ver, ¿qué cosas tengo que decir? Pues bien, las líneas de fuerza o las líneas de campo, pues tampoco se pueden cortar, porque eso implicaría también lo mismo. A ver, que voy a buscar. Eso implicaría, si se cortaran, imaginaros que fuesen velocidades, que este punto, el punto de corte, ese tiene 2 velocidades. Este se mueve para acá, es que no voy a cambiar de color, y para acá, cosa que es imposible. O se mueve para un lado o se mueve para otro. Luego las líneas de campo no se pueden cortar. Y lo último, y con esto termino el primer apartado, no quería que se hiciera tan largo, pero bueno, prefiero que se quede así, y luego ya cada uno, si lo quiere ver en 20 ocasiones, en 20 trozos, pues lo hace en 20 trozos. Lo pongo aquí. Es para los campos, sigo aquí, es una clasificación de campos vectoriales. Clasificación de campos, vectoriales, he dicho, vectoriales, no una clasificación. Exactamente, porque hay más tipos. Pero vamos a ver 2 tipos de campos importantes. ¿Qué es un campo vectorial solenoidal? Esto ya por curiosidad. Pues cuando el campo sale siempre de un punto y llega a otro punto. Entonces, las líneas de fuerza del campo, las líneas del campo, salen de un punto y entran en otro. Esto es un ejemplo de campo solenoidal. Bien. Uy, que se me acaba esto, joder. Bien, al punto desde donde sale se le llama fuente. Puede tener una fuente o muchas fuentes. Y al punto por donde entra el campo se le llama sumidero. Pues veremos que, por ejemplo, el campo electrostático es un campo laminar, donde las fuentes son las cargas eléctricas positivas y los sumideros las cargas eléctricas negativas. Puede ocurrir... ¿Qué hago para hacer espacio? Bueno, no sé qué hacer. Puede ocurrir... Joder. Voy a borrar. Voy a poner una goma del 15
goma grande. Bueno, mientras hablo, puede ocurrir... Coño, ¿por qué no pongo la goma más grande? Que el campo laminar pues solamente tenga fuente o que solamente tenga sumidero. Puede ocurrir, es decir, un campo laminar no tiene por qué tener necesariamente fuente y sumidero. Ejemplo de esto, pues veremos que el campo gravitatorio no tiene fuente, solamente tiene sumidero. ¿Y cuáles son los sumideros? Las masas de los cuerpos. Entonces, hasta aquí bueno ya me da sobra. Bien. Entonces, por ejemplo, el campo gravitatorio solamente tiene sumidero. Las líneas de fuerza del campo entran en las masas. ¿Y de dónde salen? No salen de ningún sitio, vienen desde el infinito. Bien, y podría existir, ¿por qué no? Yo no lo conozco, un campo laminar donde solamente tengan fuentes. Salen de ahí y no llegan a ningún sitio, se desplazan hasta el infinito. Bien, pues eso es un campo vectorial laminar, ¿por qué digo laminar? Sí, joder, perdón, me cago en la hostia, perdón, por lo que he dicho. Y no pienso editar el vídeo. Estoy hablando aquí he puesto solenoidal, pero luego hablo de laminar. Es que es laminar, perdón. Ahora explicaré el solenoidal. Ya al final del vídeo cometo errores. Laminar. Un campo laminar es este. Salen las líneas de fuerza de un punto y llegan a otro. Puede que algunos de los dos no existan. Vale, eso es laminar. Y ahora sí, ¿cuál es el campo solenoidal? Que veremos que el campo magnético es un campo solenoidal. Pues cuando no tiene ni fuente ni sumidero. Entonces, las líneas de fuerza son cerradas. Miraros qué cosa más curiosa. Son líneas de fuerza o líneas de campo cerradas. Luego, ya termino. Repaso por el error que he cometido. Campo solenoidal, como el campo magnético, que se representa por B, que ya estudiaremos. Y campo laminar, como el campo electrostático. El electrostático es el campo eléctrico con la condición de que las cargas no se muevan. El campo electrostático. Y también el campo gravitatorio, pero el campo gravitatorio ya he dicho que no tiene fuente. Esto podría existir, no sé si existe, lo mismo sí, pero en principio sería un campo laminar, pero yo no lo conozco, si existe. Bien, pues por fin he terminado. Hasta el próximo vídeo. No le deis ni al like ni esas tonterías, Hasta luego.